Mayo del año 175 después de Cristo. Un mensajero nervioso entrega una carta a Cayo Abidio Casio, comandante de las legiones sirias y gobernador general de las provincias orientales. La carta contiene una única palabra griega, emanes. Estás loco, has perdido la cabeza. Casio, visiblemente furioso, la rompe en pedazos. No era un hombre con quien se pudiera jugar. Su dureza y severidad en el mando eran conocidas en todo el imperio, y sus castigos, aunque efectivos para imponer disciplina, lo habían hecho célebre por su brutalidad. Por ejemplo, acostumbraba encadenar a hombres en grupos y arrojarlos al agua como castigo ejemplar. También se decía que, en un caso extremo, usó métodos que incluían quemar prisioneros de guerra para aterrorizar a sus enemigos a kilómetros de distancia. Aunque estos relatos podían ser exagerados por el impacto, no cabía duda de que Casio gobernaba con un puño de hierro. Entre sus tropas era temido y respetado a partes iguales. Los desertores enfrentaban castigos severos, como la mutilación o la imposición de heridas incapacitantes que servían de advertencia a otros. Este enfoque despiadado garantizaba una lealtad férrea, pero también proyectaba su imagen como un comandante implacable. A pesar de esto, Casio no era solo un disciplinario, también era un estratega brillante y un héroe militar reconocido. Era probablemente el segundo hombre más poderoso del imperio después de Marco Aurelio, quien, a pesar de sus diferencias de carácter, confiaba plenamente en él. Casio había demostrado su valía durante la Guerra Parta, donde logró victorias impresionantes contra el rey Vologases, empujándolo de vuelta a territorio parto. Sin embargo, su decisión de permitir el saqueo de las ciudades de Ctesifonte y Seleucia tuvo consecuencias desastrosas. Las tropas contrajeron una enfermedad que, al regresar, se convirtió en una plaga que devastó el imperio. A pesar de esto, Casio fue recompensado con el mando supremo en Siria, convirtiéndose en una figura clave en las provincias orientales. En el año 172 después de Cristo, mientras Marco Aurelio estaba ocupado en la frontera norte con la Primera Guerra Marcomana, Egipto enfrentó una crisis inesperada. Una revuelta liderada por los bucólicos, un grupo tribal del delta del Nilo, puso en jaque a las autoridades romanas. Los aumentos de impuestos para financiar las guerras en el norte habían empujado a muchos egipcios al bandidaje. Finalmente, en su desesperación, formaron un ejército rebelde bajo el mando de un carismático líder, Isidoro. La rebelión alcanzó un punto álgido con actos que buscaban intimidar al enemigo, como emboscar y ejecutar a oficiales romanos. Los rumores sobre rituales relacionados con estos actos se extendieron, avivando el miedo y la indignación entre las tropas romanas. La situación en Egipto se volvió crítica cuando los bucólicos y sus aliados rodearon y atacaron Alejandría. La guarnición romana, superada en número, sufrió derrotas humillantes, mientras la ciudad enfrentaba hambre y enfermedad. Casio fue enviado con refuerzos desde Siria para sofocar la revuelta. A pesar de contar con 3 legiones, eligió evitar un enfrentamiento directo con el numeroso ejército rebelde. En su lugar, empleó tácticas de desgaste, fomentando divisiones entre las tribus enemigas. Este enfoque, aunque lento, resultó efectivo y finalmente logró someter a los rebeldes. Como recompensa, Casio mantuvo su imperium, otorgándole una autoridad suprema en las provincias orientales. Este poder, cercano al de un emperador, lo convirtió en una figura tanto indispensable como potencialmente peligrosa dentro del imperio. A los 45 años, Casio era un héroe entre sus compatriotas gracias a sus impactantes victorias militares. Pero no era solo su éxito en el campo de batalla lo que lo hacía destacarse. Su linaje noble añadía una mística especial a su figura. Su madre, Julia Cassia Alexandra, provenía de los Cassi, una familia romana famosa por su resistencia en los días antiguos. Además, ella misma era una princesa con raíces ilustres, descendiente del rey Herodes el Grande de Judea por el lado paterno y por el lado materno de Augusto, el primer emperador romano. Para rematar, también se decía que Casio tenía sangre de la dinastía imperial seleucida, al descender de Antíoco IV Epífanes de Comagene. Con semejante pedigrí, parecía haber nacido para gobernar. Con su noble linaje y sus proezas militares, Casio seguramente se veía a sí mismo como el sucesor natural del emperador Lucio Vero. Sin embargo, lejos en el norte, Marco Aurelio había promovido a otro general sirio, Claudio Pompeyano, un hombre de origen mucho más humilde. Pompeyano había demostrado su valía en la Guerra Parta,
ganándose un lugar destacado en la corte al casarse con Lucila, la hija de Marco y viuda de Lucio Vero. Este general era ahora la mano derecha del emperador en las guerras marcomanas, y según rumores, incluso había rechazado la oferta de Marco de convertirse en César. Para Casio, la idea de que un plebeyo de su misma región fuera colocado por encima de él debía de ser una afrenta insoportable. Desde la muerte del emperador Lucio, Casio había escalado con determinación en el poder. Para el año 175 después de Cristo, llevaba 3 años ejerciendo una autoridad casi imperial en el este. Solo quedaba un obstáculo entre él y el trono: Marco Aurelio. Una carta cambiaría todo. Contenía una sola palabra: Emanes, estás loco, escrita por Herodes Ático, el famoso maestro de retórica griega de Marco. Con su estilo lacónico, más propio de los estoicos que de los sofistas, Herodes resumió en una palabra lo que otros habrían expresado en un discurso interminable. Guiado por su ambición desmedida, Casio había dado un paso precipitado al desatar una guerra civil que amenazaba con desgarrar al imperio y llevarlo a un baño de sangre. Mientras tanto, a más de 2.500 kilómetros de distancia, un jinete exhausto llegaba al campamento militar de Sirmium, en la actual Serbia, portando noticias urgentes. Los soldados lo escoltaron rápidamente a la residencia del emperador, donde el mensajero, aún jadeante, anunció con voz temblorosa: «Mi señor César, el general Avidio Casio lo ha traicionado. La legión egipcia lo ha proclamado emperador». Con estas palabras, la crisis alcanzó su clímax. El mensajero entregó una carta del Senado confirmando las noticias. El 3 de mayo del año 175 después de Cristo, Avidio Casio había sido proclamado emperador en Alejandría. Según los rumores, la traición se basaba en la falsa noticia de que Marco Aurelio había muerto. Para fortalecer su posición, Casio había asegurado el apoyo del rico Egipto, el granero del imperio, y controlaba Alejandría, su ciudad más próspera y el puerto más importante. Sin los envíos de trigo egipcio, Roma pronto enfrentaría hambre, disturbios y caos. El Senado reaccionó rápidamente, declarando a Casio hostis publicus, enemigo público, y confiscando sus bienes y los de su familia. Sin embargo, esto solo agravó el conflicto. Con 7 legiones bajo su mando, Casio era un adversario formidable. Además, muchos senadores descontentos con las campañas de Marco en el norte veían en Casio una oportunidad para cambiar el rumbo del imperio. Marco Aurelio, aunque recientemente recuperado de una grave enfermedad, no perdió tiempo. Sabía que la situación requería acción inmediata. Observando los rostros tensos de sus generales, dio la orden: el ejército debía movilizarse hacia el este. Las legiones de Casio podían marchar hacia Roma en cualquier momento, y el riesgo de perder la capital era real. Aunque debilitado físicamente, Marco contaba con la lealtad absoluta de sus tropas en el Danubio, que veían en él no solo a un líder, sino a un símbolo de la estabilidad del imperio. Mientras Roma entraba en pánico ante la amenaza inminente, los críticos de Marco en el Senado cobraron fuerza. Sin embargo, el emperador, conocido por su calma en la adversidad, se preparaba para enfrentar una de las mayores pruebas de su reinado. El destino del imperio pendía de un hilo, y Marco Aurelio estaba decidido a mantenerlo unido, incluso si eso significaba enfrentarse a uno de sus propios hombres más brillantes y poderosos. A la mañana siguiente, Marco envió a un jinete con cartas para el Senado en Roma, para su aliado Marcio Vero en Capadocia y, lo más importante, para Casio en Egipto. El mensaje era claro: el emperador está vivo, goza de buena salud y regresará pronto. Marco sabía que debía hacer arreglos rápidos para asegurar la paz en el norte y poder dirigirse al sureste, reforzando a las tropas leales en Capadocia y calmar la agitación con su presencia. Sin embargo, aún no era el momento de dirigir a sus tropas sobre el incidente, pues quería confirmar que la guerra civil era realmente inevitable. Seguía enfrentándose a la resistencia de las tribus del norte, y no quería que los bárbaros del Danubio supieran de la crisis en Roma mientras las negociaciones de paz continuaban. En privado, Marco reflexionaba sobre su reacción ante las noticias. Lo más complicado de la situación era la incertidumbre. Pensaba que Casio, en el fondo, creía estar actuando de manera justa. Actuaba así por ignorancia, pues como Sócrates y los estoicos le habían enseñado, nadie comete un error moral a sabiendas. Lo que Casio resentía de Marco era su actitud filosófica, ya que para él, el perdón era una muestra de debilidad. Así, las personalidades de ambos chocaban. 2 formas de gobernar, 2 filosofías de vida.
una dura y la otra indulgente. Ya habían pasado varias semanas desde que Marco recibió la noticia de la rebelión en Egipto. Su primera reacción fue llamar a su hijo de 13 años, Cómodo, a Sirmium. Allí, Cómodo tomó la toga virilis, convirtiéndose oficialmente en un ciudadano romano adulto, en preparación para ser proclamado emperador. Marco lo presentó ante las legiones como su sucesor natural, buscando invalidar la reclamación al trono de Casio. Las noticias de que el emperador seguía vivo seguramente llegaron a Casio, pero no parecía haber señales de que él dejara las armas. No obstante, la rebelión de Casio no había logrado expandirse por la cordillera del Tauro hacia Capadocia, lo que le dejaba sin suficientes tropas para asegurar Siria en caso de un ataque del ejército leal al emperador. A pesar de esto, los rumores y la agitación seguían creciendo en el campamento de Marco. Era el momento de hablar con sus hombres. Marco se preparaba para marchar al sureste, unirse a Marcio Vero en Capadocia y enfrentarse al ejército principal de Casio en Siria. Mientras tanto, pensaba en las acciones de Casio y de los senadores que lo apoyaban. Se recordó, como siempre, que debía estar listo para aceptar intromisiones, ingratitud, violencia, traición y envidia. Los estoicos enseñaban que los seres humanos cometen errores morales porque la mayoría no entiende plenamente lo que es el bien y el mal. Nadie nace sabio. La sabiduría se gana a través de la educación y la preparación. Marco confiaba en que la filosofía le había enseñado a distinguir lo correcto de lo incorrecto y a entender la naturaleza de personas como Casio, que actuaban injustamente. Recordó que, incluso aquellos que se oponían a él, eran en cierto sentido parte de su familia. No por sangre, sino porque compartían la humanidad y el potencial para la sabiduría y la virtud. Aunque actuaran de manera injusta, sus acciones no podían empañar su propio carácter. Mientras entendiera esto, no sentía ira ni odio hacia ellos. Pensaba que, al final, aquellos que se le oponían terminarían trabajando con él, tal como los dientes superiores se coordinan con los inferiores para masticar la comida. Responder a Casio con ira, o incluso darle la espalda, sería ir en contra de la razón y de la ley natural. Marco se recordó a sí mismo que no debía ver a la facción rebelde como enemigos, sino con la misma compasión que un médico siente por sus pacientes. Tomó un momento en silencio, meditando sobre lo importante que era mantener una mente racional frente a la adversidad, sobre todo con el tremendo poder que el pueblo romano le había otorgado. Cuando terminó sus meditaciones, se puso la capa militar. Pompeyano y otros asesores lo esperaban fuera de la habitación. Era hora de dirigirse al campamento, donde las legiones lo esperaban. Marco se acercó a ellos y los saludó como compañeros de armas. Les explicó que no valía la pena lamentarse ni amargarse por la rebelión en el este. Todo lo que sucediera, dijo, era la voluntad de Zeus. Marco pidió que no se sintiera enojo contra los cielos y reafirmó su sincero arrepentimiento por la guerra tras guerra que debía afrontar en su servicio. Expresó su deseo de que Casio se hubiera acercado a él para presentar su caso ante el ejército y el Senado. Sorprendentemente, juró que si hubiera estado convencido de que la rebelión era lo mejor para el bien común, habría renunciado al trono y al imperio sin luchar. Pero claro, ya era demasiado tarde para eso. La guerra se cernía sobre ellos, y no había marcha atrás. Les recordó a sus tropas que su reputación superaba con creces la de las legiones del Este, por lo que tenían razones para sentirse optimistas. Aunque Casio era uno de sus generales más estimados, les dijo, no había nada que temer de un águila al mando de Grajillas. Un comentario que provocó algunas risas sombrías. Después de todo, no fue Casio quien ganó esas victorias famosas, sino los mismos soldados que ahora lo seguían. Lo más importante, les dijo, era que Marcio Vero, un general tan exitoso como Casio, estaría luchando junto a las tropas leales. Marco les habló con la esperanza de que Casio se arrepintiera al saber que el emperador seguía con vida. Debía suponer que la rebelión del general, que alguna vez fue leal, se debía solo a la creencia errónea de que Marco estaba muerto. Si no fuera así y Casio persistiera en su rebelión, se vería forzado a reconsiderar, pues al saber que Marco Aurelio marchaba contra él a la cabeza de un ejército de veteranos experimentados del norte, tendría que pensar dos veces. Los legionarios sabían lo suficiente para entender que su emperador, Marco Aurelio, era un filósofo de la escuela estoica. Sin embargo, lo que ocurrió después debió dejarles sin palabras.
Marco les aseguró que su mayor deseo era mostrar clemencia. Perdona a un hombre que ha hecho mal. Mantén la amistad con quien la ha roto. Sigue siendo fiel a quien te ha traicionado. Lo que estaba diciendo podía parecer increíble, pero les pidió que no lo dudaran. Aún quedaba bondad entre los hombres, aunque en menor medida, y esa antigua virtud aún residía en ellos. Y si alguno no lo creía, eso solo fortalecería su deseo de mostrarles a todos lo que nadie creería que podría suceder. Ese era el beneficio que esperaba de las dificultades presentes: poder llevar el asunto a una conclusión honorable y demostrar al mundo que incluso una guerra civil puede ser enfrentada de manera correcta. En otras palabras, no se trataba de un infortunio, sino de una oportunidad para soportarlo con nobleza. Era una lección que Rústico y otros estoicos le habían enseñado desde niño. No había rastro de ira en las palabras de Marco, aunque la rebelión de Casio había puesto a Roma del revés y sumido al imperio en el caos. Los hombres bajo su mando sabían que Marco respondería con dignidad y calma, incluso ante una traición de tal magnitud. Sin embargo, para el legionario promedio, debió ser extraordinario estar allí ese día, escuchando a su emperador no solo perdonar al usurpador, sino a todos sus opositores. Al terminar su discurso, Marco dio instrucciones a su secretario para que enviara una copia al Senado. Luego, se retiró a su residencia, cerró los ojos y siguió meditando sobre cómo afrontar la crisis que se avecinaba, guiado por la filosofía que siempre lo había acompañado.